La lluvia descendía con fuerza, como si el cielo llorara sin consuelo, resbalando por los ventanales de la estación de servicio en hilos interminables. Mateo, un joven de poco más de 20 años, se sentía en la cima del mundo. Su flamante auto deportivo rugía bajo sus manos, y en el bolsillo interior de su chaqueta reposaba una pequeña caja de terciopelo que resguardaba un anillo de compromiso. Esa misma mañana le había pedido matrimonio a su novia, y ella había aceptado con una sonrisa que todavía le quemaba en el pecho. Todo parecía alinearse a su favor, hasta que hizo una breve parada para llenar el tanque. Al bajar del coche y enfrentarse al aguacero, sus ojos se fijaron en algo que desentonaba con la escena. A pocos metros de la entrada, una niña pequeña, de unos 8 años, estaba encogida contra la acera. Estaba completamente empapada, temblando de frío, abrazada con fuerza a un oso de peluche que había visto tiempos mejores. La gente la ignoraba al pasar, como si fuese una sombra más bajo la lluvia, algo inexistente. Pero para Mateo, era imposible mirar hacia otro lado. Se acercó con cautela y se arrodilló junto a ella. «Hola, ¿te encuentras bien?», preguntó con voz suave. Ella lo miró con unos ojos enormes, llenos de temor, pero no pronunció palabra. Mateo no insistió. Se levantó con rapidez y fue hasta el maletero de su auto, donde encontró una sudadera extra y una manta térmica de emergencia. Regresó y la envolvió con cuidado, procurando no asustarla. Luego entró a la tienda de la gasolinera y compró un sándwich caliente y una botella de agua. Cuando se los ofreció, la niña lo miró como si la bondad fuera algo desconocido, casi imposible. Esa mirada, mezcla de desconfianza y anhelo, le quedó grabada. Mateo se sentó a su lado, sin importarle la lluvia que seguía cayendo. Ella seguía sin hablar, pero al cabo de un rato, se acercó tímidamente a él, como si su pequeño cuerpo comenzara a confiar en que estaba a salvo, al menos por ahora. No sabía quién era esa niña, ni qué historia había detrás de su presencia solitaria en plena tormenta. Pero, en ese instante, nada de eso tenía importancia. Lo único que sabía con certeza era que ella no debía estar sola. En medio de un día que parecía perfecto, Mateo se topó con alguien a quien el mundo había olvidado, y decidió no hacerlo él también. Fue un gesto sencillo, aparentemente insignificante, pero que transformaría sus vidas para siempre. Dentro del calor acogedor del auto, mientras la lluvia seguía repiqueteando suavemente contra el parabrisas, Mateo le pasó una toalla seca desde el asiento trasero. «Toma, te servirá para secarte un poco», dijo. Ella la sostuvo en silencio, su mirada aún era cautelosa, pero ya no había miedo en ella. Algo había cambiado. Tal vez no supiera aún cómo confiar del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Mateo la había llevado a una pequeña fonda cercana, esperando que un plato caliente lograra arrancarle algunas palabras. Pero fue solo cuando regresaron al coche, estacionado bajo la tenue luz intermitente de una farola, que finalmente habló. «Me escapé», susurró, con la vista fija en el tablero. «Mi casa de acogida no es un buen lugar. No podía quedarme allí». Esas palabras, pronunciadas con tanta contención, le apretaron el pecho. Mateo pudo ver heridas que no necesitaban mostrarse para ser evidentes, en cómo se sobresaltaba con los ruidos, en la rigidez de sus hombros, en la forma en que se aferraba al silencio como una coraza. Ningún niño debería cargar con tanto. Con cuidado, tomó su teléfono. Llamó a las autoridades, no por cumplir con un deber, sino porque ella realmente necesitaba ayuda. Sin embargo, no la dejó sola. Permaneció a su lado. Le ofreció lo más valioso que tenía en ese momento, su presencia. Su disposición a escucharla. Y ella habló. «Eres la primera persona que ha sido amable conmigo», dijo, con la voz quebrada. No lo dijo para conmover. Sus lágrimas no pedían compasión, simplemente fluían desde un rincón tan profundo, que tal vez ni ella sabía cuánto tiempo llevaban esperando salir. Mateo la miró, con sinceridad en cada palabra. «Las cosas van a mejorar, ya lo verás». Hizo una pausa, y añadió. «Eres fuerte, Emilia. Y yo creo en ti». Las luces azules y rojas comenzaron a reflejarse en los charcos de la calle cuando una patrulla se detuvo frente a ellos. La niña apretó su oso de peluche con más fuerza. Cuando el agente abrió la puerta trasera del coche, ella miró a Mateo por última vez. Tenía el rostro empapado, pero ya no solo por la lluvia. Él le devolvió una sonrisa cargada de esperanza, sin palabras, como diciéndole que no estaba sola. Ella no dijo adiós. Solo inclinó un poco la cabeza, un gesto sutil que parecía decir, «voy a recordar esto». Y lo haría.
Porque esa noche, bajo la tormenta, alguien se detuvo. Alguien la vio. Y creyó en ella. La mañana siguiente, la luz del sol se colaba a través de los amplios ventanales del apartamento de Mateo, llenando de tonos dorados el mármol de la cocina y los cuadros que celebraban sus logros. Frente al espejo del vestidor, se ajustaba los gemelos con las manos ligeramente temblorosas, el corazón palpitando de emoción. Ese día marcaba el final de un largo camino de trabajo, amor y sueños cumplidos. Iba a casarse. A sus 20 años, Mateo era un exitoso desarrollador inmobiliario, y había construido la vida que en otros tiempos solo se atrevía a imaginar. En el garaje, su viejo coche, el mismo con el que alguna vez cambió la vida de una niña, descansaba reluciente, restaurado por completo. Un testimonio de cuánto había vivido desde entonces. Entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido, y una punzada en el estómago le advirtió que algo no estaba bien. Respondió, con cautela. ¿Hola? La voz del otro lado era firme, serena y sin preámbulos. No subas a tu Mustang. Tu prometida cortó los frenos. Silencio. Ni una explicación. Ni un nombre. Solo eso. Luego, la línea se cortó. Mateo se quedó inmóvil. La habitación, de pronto, se sintió demasiado quieta, como si el tiempo hubiese dejado de avanzar. ¿Podía ser una broma? Una muy retorcida, sin duda. Pero algo en su interior, esa voz instintiva que pocas veces se equivoca, le gritaba que debía comprobarlo. Salió corriendo hacia el garaje, sus pasos resonaban con fuerza sobre el suelo frío de concreto. Levantó el capó del Mustang, se agachó, y el pecho se le encogió al instante. La línea del freno estaba cortada con una precisión escalofriante. Retrocedió con manos temblorosas, el teléfono ya en la mano. Marcó el número de emergencias con los dedos entumecidos, como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta. Mientras la operadora hablaba al otro lado de la línea, una oleada helada recorrió su cuerpo. La verdad se abrió paso con una claridad punzante, alguien había querido verlo muerto. La mujer con la que pensaba casarse, y una desconocida había intervenido para salvarle la vida. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué lo ayudó? Caminó lentamente por el garaje, atónito, como si cada paso lo alejara de todo lo que hasta ese día había creído cierto. Su corazón latía con violencia, pero por una razón muy distinta a la emoción de la boda. Una voz. Una llamada. Eso fue todo lo que necesitó para cambiar el rumbo de su historia. En medio de la confusión, la traición y las preguntas sin respuesta, una idea se instaló con fuerza en su mente. ¿Quién era ella, y por qué se preocupó lo suficiente como para salvarme? Pasaron semanas. El pequeño café, escondido en un rincón tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, olía a pan recién horneado y libros viejos. Mateo estaba sentado junto a la ventana, sin haber tocado su taza de café. La pista que había seguido, un número telefónico que logró rastrear con la ayuda de un investigador privado, lo condujo hasta allí. Había perseguido una sombra durante días. Tal vez todo era un malentendido, o una mentira. Entonces la puerta se abrió. Ella entró, con paso sereno y confianza contenida. Alta, con un porte discreto y seguro, llevaba una chaqueta formal sobre jeans, sencilla pero elegante. Observó el lugar con calma, hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Y en ese momento, algo en su mirada le resultó extrañamente familiar. Se acercó despacio. Extendió la mano con una sonrisa suave. Mateo, dijo. Soy yo, Emilia. Él contuvo el aliento. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No podía ser, o sí. Pero esos ojos eran los mismos, grandes, abiertos, aunque ahora más maduros, más decididos. Emilia, susurró Mateo. Ella asintió con suavidad. Nunca te olvidé. Se sentaron frente a frente, y los años que los habían separado parecieron deshacerse en un instante. Emilia comenzó a contarle lo que había sido de su vida. Le explicó cómo, al llegar a la mayoría de edad, había quedado fuera del sistema de acogida. Cómo había trabajado para costearse la universidad, y cómo desde cero, sin ayuda de nadie, había levantado su propia empresa de ciberseguridad. Lo logré porque tú creíste en mí aquella noche, dijo, con los ojos brillantes. Me dijiste que era fuerte. Y esas palabras me siguieron durante años. Fueron mi ancla. Mateo la escuchaba en silencio, sin poder articular palabra, mientras ella continuaba. El año pasado, mi empresa recibió un contrato para investigar el historial de una persona, tu prometida. Yo no debía ver el informe. Pero al encontrar tu nombre, no pude evitar ir más allá. Hizo una pausa breve.
Encontré antecedentes sellados. Había un patrón. Ya lo había hecho antes. No podía quedarme esperando a que algo pasara, así que te llamé. La intensidad de su voz bajó. Tú me salvaste la vida una vez, Mateo. Yo solo, te devolví el favor. Los ojos de él se llenaron de lágrimas. Pero no eran de miedo, ni de alivio. Eran lágrimas nacidas del peso de una verdad simple y profunda, un acto de bondad, tan pequeño y silencioso como detenerse en medio de la lluvia, había hecho eco a través de los años, regresando para cerrar un círculo inesperado. El sol iluminaba con calidez la fachada de un nuevo centro comunitario, aún con aroma a pintura fresca. Familias enteras se reunían, niños reían sin saber cuán lejos había viajado una historia para que ese día existiera. Globos de colores flotaban suavemente sobre las cabezas, una gran cinta adornaba la entrada principal, y sobre ella, un cartel anunciaba: Fundación Emilia Gracia, un hogar para la esperanza. Mateo estaba a su lado, mirando todo con un sentimiento imposible de describir. Emilia, ahora una figura sólida, serena y decidida, irradiaba propósito. Los últimos meses habían estado marcados por el perdón, la reconstrucción y el nacimiento de una misión compartida. Él había financiado el proyecto en su totalidad, no como benefactor, sino como tributo. Un tributo a aquella niña empapada que una vez se sentó sola bajo la tormenta, y a la mujer en que se convirtió, la misma que lo había salvado sin pedir nada a cambio. Cuando le pasaron el micrófono a Emilia, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Ella hizo una pausa. Su mirada recorrió los rostros atentos, algunos sonreían, otros ya se limpiaban discretamente las lágrimas. La bondad es como una semilla, comenzó, con una voz firme, aunque cargada de emoción. Hace muchos años, yo era solo una niña asustada, sin familia, sin futuro, sin esperanza. Y un desconocido, bajo la lluvia, se detuvo a preguntarme si estaba bien. Tragó saliva, mientras su mirada se dirigía hacia Mateo. Él me escuchó. Y creyó en mí. Ese pequeño gesto cambió por completo el rumbo de mi vida. Hizo una pausa, conteniendo la emoción que se colaba en su voz. Él no sabía quién era yo, ni quién llegaría a ser. Solo, le importé. Eso fue todo lo que necesitó. Una mirada más a la multitud, con los ojos llenos de luz y emoción. Así que, si alguna vez se preguntan si la bondad realmente hace la diferencia, créanme, dijo, dejando que su voz acariciara el silencio, para alguien, puede ser ese instante que lo cambia todo. Hizo una pausa, como si dejara que cada palabra encontrara su lugar en el corazón de quienes la escuchaban. Jamás sabemos qué futuro puede florecer a partir de un simple gesto. El corte de cinta vino acompañado de aplausos cálidos, de lágrimas sinceras, de un aire cargado de emoción contenida. Dentro del centro, las paredes lucían alegres, pintadas con tonos vivos, adornadas con estanterías repletas de libros, camas limpias y detalles que transmitían una sola cosa: calidez. Era un verdadero hogar. Un refugio donde la esperanza no se volvería a extraviar. Porque un acto de bondad, por más pequeño que parezca, puede resonar durante toda una vida. Y así termina esta historia. Una historia que no empezó con grandes promesas ni finales felices garantizados, sino con lluvia, una niña invisible al mundo, y un hombre que decidió detenerse. Porque a veces, no se trata de salvar el mundo entero, sino de ver, realmente ver, a una sola persona. Un gesto, una palabra, una pausa bajo la tormenta, puede sembrar raíces profundas que florezcan años después en formas que jamás imaginamos. La bondad es el tipo de semilla que nunca muere, solo espera el momento adecuado para brotar. Si esta historia te tocó, si alguna vez dudaste del impacto que puedes tener en la vida de alguien, recuerda esto. Siempre hay alguien al borde, esperando ser visto. No subestimes lo que un pequeño acto de compasión puede hacer. Si te gustó esta historia, ayúdame a compartir este mensaje. Dale like, suscríbete y comparte el video, porque entre todos podemos hacer que más personas elijan ver y actuar. Gracias por quedarte hasta el final. Y nunca olvides, tú también puedes cambiar una vida.